tal, compitas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy me gustaría resumir este resumen sobre este librito, El Pacto Churchill-Hitler, que la verdad es que es un libro que tiene mucho potencial y que vale la pena leer, y obviamente vale la pena reseñar aquí. Lo que sucede fue que grabé ese video y me estaba comiendo un coctelito de camarones más delicioso. Lo venden cerca del Parque Central. Lo que sucede fue que me estaba comiendo y me puse a ver videos de los míos. Y me puse a ver el video que había hecho anteriormente, que por cierto, a la fecha cuando suba este video, probablemente lo tenga en privado. Así que ni se molesten en verlo, o en buscarlo, porque siéndole sincero, lo voy a borrar. Entonces me puse a ver mis antiguos videos, entonces llegué a este, y me di cuenta de que era un video con demasiado potencial, que se vio opacado por mi mala presentación, porque el abanico estaba atrás sonando, y bueno, eso no quedaba bien. Y a ver, no tengo tantos programas de edición, de hecho, edito con CapCut, combino los videos, o sea, los conecto, los uno, y los subo. Solo los acelero. Escuchen mi voz tan lenta. No me gusta que sea lenta como elocuencia. Entonces, me puse a ver este video y vi que tenía potencial. Y como dije, se vio opacado y no tenía forma de editarlo ni de sacarle así como la pista de sonido. No, mi pana, eso no. Me gustaría aprender a hacer eso, pero por ahora trabajamos con lo que tenemos. Edito con CapCut, por cierto, por si a alguien le interesa con qué edito. Entonces dije, vamos a reseñarlo otra vez porque, como les digo, es un libro que tiene pila de potencial que me gustaría que ustedes leyeran si tienen la oportunidad. Así que bueno, sin más prefacio, empecemos con este video, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Estaba yo en la casa de Santo Tomás de mis abuelos y bueno, ellos fallecieron hace algún tiempo y estábamos organizando sus posesiones para disponer de la misma forma de las posesiones. En busca y busca me encontré este librito. Y si les soy sincero, me encanta todo. Déjenme decirles que a mí me gusta mucho eso. Como ya dije en la anterior reseña de libros de Fortunato, a mí me gusta, más que los libros de ficción, me gustan los libros que cuentan realidad, o que cuentan una realidad un poco distorsionada, ¿no? Como por ejemplo, Si Bastardo sin Gloria, de Quentin Tarantino, del año 2009, fuera un libro, yo me lo leería, la verdad. O sea, no cuenta hechos reales, pero cuenta hechos ficticios a partir de una base real, y eso me gusta mucho. Pero no, este libro no cumple con ese criterio, es un libro 100% real. Podría decirse que si fuera contenido audiovisual fuera un documental. Y debo decirles que me gustó mucho, sobre todo porque me gusta mucho este tema de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las guerras modernas. Me gustan, son temas que me gustan. Y bueno, vamos a empezar diciendo que fue escrito por Carlos de Napoli, un autor argentino que nació en 1950 y murió en 2011, cosa que me da en pila tristeza. Es una persona con la que me gustaría sentarme a conversar en una tertulia para ver más de su punto de vista, pero bueno, que en paz descanse, es lo único que tengo para decir. Fue publicado o editado por la editorial Vergara y es demasiado historia, ¿no? El Pacto Churchill. Te da mucho de qué pensar, ¿no? Porque Churchill era británico, Hitler era nazi, era alemán. Y digo, son ideologías aparentemente distintas y lucharon totalmente apartados en la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña hacía parte de los aliados y la Alemania nazi hacía parte de las potencias del eje. De hecho, es como la cara más representativa de las potencias del eje. Veamos un poco sobre el autor. Carlos de Napoli nació en Buenos Aires en 1950. Colaboró como asesor histórico de la productora Films para documentales de History Channel que compitieron en el Emmy y otros canales de televisión. O sea, el man sabe de lo que está hablando. Podría decirse que asesor histórico va por la misma línea de historiador. O sea, el man la tiene plena, es un libro totalmente real, o sea, sabe de lo que está hablando y tiene por ejemplo, a ver, una bibliografía al final. Y la bibliografía, para los que son fuentes de donde él sacó esta información. Entonces es información totalmente verídica y de interés, bueno,
interés público, digo yo. Ha publicado Uribis 3000 en 1981, Evita, el misterio del cadáver se resuelve, 2003, Nazis en el Sur, 2005, El pacto Churchill-Hitler, este libro en el 2007, Los científicos nazis en Argentina, 2008, La fórmula de la eterna juventud, 2009, entre otros. Sus libros se basan en datos, documentos, entrevistas que él mismo consiguió de primera mano y que han sido publicados en diferentes países. Sus estudios sobre Joseph Mengele, la fuga de Hitler y la droga talidomida, no había escuchado esa palabra nunca antes en mi vida, por favor no me juzguen, le han valido repercusiones mediáticas en La Nación, Perfil, internacionales como El Mundo, El País, Corriere della Sera, The Daily Telegraph, The Sunday Times, entre otros. Carlos de Napoli falleció en 2011, como ya mencioné. Aquí vemos otros libros que él también escribió. Los científicos nazis en la Argentina, La fórmula de la eterna juventud y Los nazis en el sur. Tiene libros que, en mi opinión, me gustaría leer, pero empecemos por este. La portada no dice mucho, no dice más que el título, el autor, el símbolo del Partido Nacional Socialista, pero la contraportada es mucho más generosa en cuanto a información y como ya es tradición en este canal, vamos a leerla. A mediados de 1941, el Tercer Reich preparaba la invasión para la Unión Soviética. Hitler necesitaba, si no la hegemonía en el frente occidental, al menos una tregua con Gran Bretaña, el único punto de resistencia al nazismo en toda Europa. Pese a los peores ataques de las islas británicas, no lograron derrotarla. ¿Qué puntos en común podrían tener Winston Churchill y Hitler como para llegar a un acuerdo? ¿Podrían en secreto? El odio al comunismo permitió que estos hombres de ideas en apariencia contrapuestas terminaran pactando. De esto habla este libro con documentos oficiales, antecedentes irrefutables, testimonios e investigación de la información y consignar los grandes medios mundiales. Con la información de este primer título, Ediciones B Argentina relanza una serie de investigaciones sobre el nazismo que el periodista e investigador Carlos de Napoli publicó hace algunos años. En esta página encontrarán el sello inconfundible de un autor de fuste. Palabra también para el diccionario, porque la verdad es que tampoco la había oído antes. Rigor, acceso privilegiado a fuentes y destreza narrativa para volver a poner en presente los momentos cruciales de la historia contemporánea. Bueno, no me gustaría dejarlos con la duda, así que fuste significa parte de una columna o pilar comprendida entre la base y el capitel. Así que, para no dejarlos con la duda, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar del contenido del librito, ¿no? El libro es muy completo, pero no completo de que habla desde la Segunda Guerra Mundial y si caso antecedentes, no. O sea, sí habla de antecedentes, pero va más allá de los antecedentes. Te habla incluso del petróleo, de la revolución, de los orígenes de Churchill, qué cargos desempeñó antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro demasiado completo, en mi opinión. Es un libro que vale la pena mucho leer como conocimiento general, como cultura general. Te va incluso desde los orígenes del petróleo y del combustible. O sea, no sé si me estoy dando a entender. El inicio del movimiento, de por qué fue necesario el movimiento entre tribus, a los cavernícolas, el inicio de la Tierra, por ejemplo, hasta incluso en qué va a evolucionar la combustión. O sea, cómo vamos a manejar los carros, con qué se van a alimentar. O sea, me gusta el hecho de que te habla de esto. Fue así, causó esto, terminó con esto, sus consecuencias son, y evolucionará en esto. O sea, y refiriéndose al petróleo, que supuestamente no es un tema, o sea, leyendo el título no es un tema que uno se imagina que van a hablar. Sin embargo, lo hablan y me gustó bastante ese hecho. También te habla de Churchill, de su visión política. Te habla sobre cómo dio desde el principio la revolución rusa, los bolcheviques, cómo quería frenarlos, cómo tenía la intención de aliarse con Hitler. También su odio a los judíos. Este man era racista. O sea, la historia nunca te va a decir que Churchill era racista. Eso es algo que no se habla, no es un secreto a voces. O sea, quizá uno que otro lo sepa, o sea, no es un secreto de Estado, pero tampoco es algo tan conocido. Y es algo bastante curioso, fíjate. Churchill es racista, o sea, un hombre relacionado con los valores de la libertad,
de la liberación y tal. Vamos a ver que resulta siendo racista. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Churchill era como el encargado de una empresa petrolera, que eso es otra que ya mencioné, hablan bastante del petróleo. Era el dueño de una empresa petrolera o administrador para la corona británica. Y esa empresa petrolera estaba haciendo negocios con un judío que se llamaba Marcos Ham. Pero Churchill se estuvo a hacer negocios con este hombre por ser judío. Y bueno, es algo irónico. Al final esto desembocó en discusiones, no diría que una guerra, pero sí con un distanciamiento entre ambos hombres de negocios, que terminó con las reservas petroleras de Abadán en Irán. Entonces, es bastante curioso cómo te muestran esa perspectiva de una persona que uno pensaría, no, es una persona con valores similares por ejemplo, a Roosevelt, no sé, hasta Mahatma Gandhi, algunos lo podrían comparar. Entonces sí, ese es el lado oscuro que nunca te van a contar. En ningún colegio te van a decir, Churchill era racista, Churchill hizo lo otro. De vaina y se destaca su participación en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente no, son cosas que no se cuentan. También me gustan las analogías que hace sobre el petróleo. Por ejemplo, los aliados en la Segunda Guerra Mundial, para los que no lo sepan, que es muy difícil que no se sepa porque ya es cultura general, la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos bandos. Las potencias del eje, la Alemania nazi, Italia, Japón, Rumanía, creo que Hungría también estaba en eso. Y los aliados, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos, los que se catalogan como los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me gusta cómo hacen esa analogía de que los aliados eran los que tenían petróleo. De hecho, Estados Unidos, bueno, obvio, Estados Unidos tenía, por ejemplo, la Standard Oil, que también de ella hablan y le hacen bastante énfasis, un énfasis bastante curioso. Hablan de Rockefeller. Te habla sobre las reservas petroleras que ya hablé de Gran Bretaña. Y te habla de que después de la Revolución Rusa, la Unión Soviética tenía un montón de petróleo. Y obviamente tenía petróleo. Es más, de hecho, si recuerdan bien, una de las razones de la batalla de Leningrado era que la Alemania nazi quería pozos petrolíferos del Cáucaso. La Alemania nazi pues, le había sido retirado sus reservas, o gran parte de sus reservas petroleras, después de la Primera Guerra Mundial. Japón no tenía e Italia tampoco. Entonces es interesante cómo hace esa analogía. Y bueno, he de recalcar que esto es uno de mis nuevos libros favoritos. Todo el tiempo de leer, me lo leería de nuevo, me gustó mucho. También te habla de reuniones secretas, como por ejemplo la reunión de Churchill y von Ribbentrop, embajador alemán en Londres, con una precisión y exactitud que no se cuenta a voces en general. Por ejemplo, te habla sobre cómo ellos tenían la intención de hacer un trato para frenar a los comunistas de la Unión Soviética, pero también te habla sobre el final y se lo toma como con una ironía y sarcasmo el autor, que en mi opinión admiro bastante. Le presté bastante atención a esa parte. Y es que te habla sobre cómo Churchill estaba hablando con von Ribbentrop en 1937 y 9 años después, en 1946, ya con la guerra finalizada, Alemania totalmente rendida y con los juicios de Nuremberg, que fue donde se juzgaron a los nazis, no sé si decir su apogeo, sino más bien que estaban pasando los juicios de Nuremberg, von Ribbentrop termina en una horca por ser nazi, y Churchill, que también estaba en negociaciones, retranca palanca. Entonces me gusta cómo se lo toma el autor. Pero entonces sí, este es mi libro, uno de mis libros favoritos, junto con Relatos de un náufrago. El diario de Ana Frank me gustó, siéndole sincero, pero no sé, prefiero este libro con una veracidad histórica mucho más. Claro, la historia de una niña que vivió que más que estudio, las experiencias vividas de una niña durante la Segunda Guerra Mundial vale más que las de este tipo que es historiador y que también tiene sus investigaciones, pero no vivió durante ese tiempo. Digo, ambas opiniones son valiosas, pero pienso que la de la niña también. Sin embargo, me gustó también mucho este enfoque que toma las verdades históricas cómodas. O sea, esto es muy, muy incómodo
Por ejemplo, si yo fuera, no sé, del círculo, no sé, yo negara todo esto. Pero bueno, me gustó bastante el enfoque que tiene este libro, la investigación que tiene detrás. Y estos son mis nuevos objetivos. Si alguna vez consigo uno de estos 3 libros, de uno van a tener la reseña. Pero bueno, sin nada más que decir, dale like, suscríbete, comenta y compártelo con tus amigos para que más gente conozca este canal. Y bueno, adiós, compitas.